Cuando nos alejamos de Dios es cuando no sentimos confianza, no sentimos paz, no sentimos bendición y se desbordan nuestras pasiones, deseos, toda nuestra actitud mala sale porque simplemente estamos reflejando una comunión que no está en Dios. Y uno se puede dar cuenta, hermanos, cuando alguien tiene comunión con Dios va a tener los frutos del Espíritu Santo, que serían paz, amor, paciencia, bondad, mansedumbre, y eso lo va a ver en su casa. Pero si alguien tiene carnalidad, ¿no? Deseos de fornicación, adulterio, como dice también, iras, enojos, pleitos, celos, hermano, está en la carne y uno ya tiene que identificar, ¿no? Quién está en la carne y quién en el Espíritu. Salmo 20, versículos 1 al 9. Hermanos, este salmo tiene dos partes importantes y en la primera parte está presentando 6 cualidades de cómo poder tener seguridad y confianza en el Señor, y en la segunda parte está la garantía de esa confianza. Bueno, el hombre necesita seguridad, es un hecho eso, porque todos los seres humanos necesitamos ampararnos en alguien, así como en la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer y la mujer tiene seguridad en el esposo. Cuando se siente a su lado se siente bien, se siente amada, hay una sensación de bienestar. Así también la iglesia, cuando está conectada a Dios, a Cristo, siente en su corazón seguridad, siente confianza. Los que están unidos al Señor siempre van a manifestar actitudes del Espíritu, van a manifestar confianza, fe, ¿no? Y van a continuar, ¿no? En paz. En cambio, cuando hay carnalidad no hay paz. Dice que es enemistad con Dios. Entonces, un creyente, hermanos, debe caminar siempre confiando en Dios para que tenga fruto. Entonces, ¿cuáles son estas cualidades que nos traen seguridad? Dios, como un esposo, nos da seguridad. Miren, vamos a comenzar con las 6 cualidades. Versículo 1, el Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda, dice. Primera cosa, hermanos, que necesitamos entender es que Dios nos defiende, hermanos. Dios defendió a David. David dijo que fue librado muchas veces, porque este es el Salmo de David, muchas veces de las manos asesinas de Saúl. No fue coincidencia todo lo que le pasó a Saúl. Si nosotros ilustramos todo esto con la vida de Saúl, vamos a ver que cuántas veces Dios lo ha defendido. 2 veces lo defendió de una lanza asesina cuando, hermano, Saúl quiso matarlo mientras él tocaba su arpa. Se dio cuenta, así como de repente, ¿no? Como si alguien le tocara en el hombro, ¿no? Dio la vuelta y la lanza ya estaba viniendo. Dice la Biblia que él esquivó para que directamente se vaya la lanza. Imagínense Dios haciendo algo, defendiéndolo. Es que Dios guardaba a David. Y este es un salmo que él dice: Él me ha defendido. Hermanos, 2 veces lo libró de la muerte. Uno cuando estaba en la cama y vinieron los hombres de Saúl y pensando que él estaba ahí, lo acuchillaron. Sin embargo, eran almohadas, ¿no? Y David se había ido porque le habían avisado previamente de que venían a matarlo, porque había escuchado una conversación de su padre, Mical. Entonces lo había librado, pero en realidad no era Mical. Esas coincidencias de escuchar conversaciones para que de repente puedas precaverte, ¿no? De alguna manera tiene que ver con Dios, hermano. No son coincidencias. Y al final se fue y no pudieron matar. Después lo quisieron enviar a los filisteos para que pueda traer prepucios como una dote para la hija de Saúl. Pero era una trama porque él tenía que enfrentar a muchos filisteos. Y entonces David, aceptando, y dijeron: lo van a matar ahí, los filisteos, está yendo solo. Sin embargo, en vez de traer 100 prepucios, David trajo 200. El rey quedó admirado. Dijo: ¿cómo es el que ha logrado todo esto? Y no había tal situación para matarlo, porque Dios lo estaba defendiendo, hermano. Dios es fiel, hermano querido. ¿Cuántas veces Saúl fue librado de la muerte también en esas persecuciones en el desierto? Inclusive el Señor lo libró ¿cuántas veces de la mano de los filisteos? Lo libró del mismo Goliat, lo libró del rey Aquis. En todo ese tiempo no es coincidencia que a lo largo de su vida él entienda que él está vivo, está bien, gracias a Dios, porque él lo había defendido. Creo que también una de las cosas importantes fue cuando se enfrentó con Goliat, y es que David estaba desprovisto, sin experiencia, no tenía armas, y estaba enfrentando a un gigante que sí tenía armas, que desde su juventud había estado versado en las armas, y dice que tenía un escudero con una cantidad de armas. No solo era un hombre muy ágil, era grande, tenía una armadura tremenda. Pero imagínense enfrentarlo así, sin nada, y combatirlo y vencer solamente en el nombre de Dios. Él levantó el nombre de Dios. Por eso él decía: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Y le decía: hoy mismo te cortaré la cabeza, hoy mismo daré tu carne a las bestias del campo, a las aves de los cielos, hoy lo haré. Miren, la fe. No estaba confiando en las armas porque no tenía, excepto su onda. No estaba confiando en su experiencia, era todavía un niño. No estaba confiando en las cosas del mundo ni en el ejército. El ejército estaba temblando frente a Goliat. Pero eso sí, tenía una sola cosa, hermanos: él creía que Dios lo defendía. Por eso las palabras de David en estos salmos son profundas. Muchos de nosotros podemos leer un salmo así porque no lo hemos vivido. Pero si usted analiza todas las palabras de David, cuando él las habla, los habla desde la experiencia. Él ha vivido, ya ha entendido, y él posiblemente lo dice con toda su pasión, su corazón, con llanto. Por eso es importante, hermanos, entender ese espíritu. El Señor me defiende, decía. ¿Cuántas veces ustedes hayan sido librados, hermanos, de la muerte segura?
¿Cuántas veces el Señor los habrá librado de un accidente, de una desgracia, un malestar, un robo, una mala relación sentimental? ¿Cuántas veces lo habrá librado el Señor de una mala elección, de una enfermedad segura o contagiosa? Hermano, y muchos de nosotros no nos damos cuenta. Algunas veces sí, porque hay personas que dicen, yo hubiera muerto, yo hubiera estado tal vez mal, no sé, algo me hubiera pasado. Yo entiendo que ha sido el Señor que me ha librado. Está bien, hay momentos que tú te has dado cuenta que Dios te ha defendido, pero debo decirte que hay otros momentos que tú ni siquiera sabes que es Dios te ha defendido, porque no te has dado cuenta que estaba pasando algo en contra tuya, estaba viniendo algo en contra tuya, pero el Señor lo ha desviado. Y tú dices, bueno, estoy vivo, gracias a Dios, estoy bien, me ha ido bien. Claro, debes dar gracias a Dios, porque ignoras todas las veces que Él te ha defendido sin que te des cuenta, hermanos. Yo, después de ser cristiano, me he dado cuenta de todas las veces que Dios me defendió cuando yo estaba en el mundo. Entendí que todo ese mi trayecto del mundo y todos los peligros que atravesé y de los cuales no llegó a mi vida habían sido obra de Dios. Después lo he reconocido. Cuando ya cristiano dije, Señor, gracias porque me has librado de esto y de esto y de esto. Y puedo estar hoy para agradecerte y estar bien delante de ti, porque hubiera tenido tantas cosas en mi pasado, hermano. Pero Dios lo ha hecho, confío. Y usted debe llegar a esa confianza cuando dice que el Señor te defienda. En segundo lugar, hermanos, el versículo 2, por favor. Dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Número 2, Dios te sostiene. Eso es lo segundo que debemos aprender, porque cuando David, hermanos, estaba siendo sostenido de todos los ataques que venían contra él por parte de Saúl, fueron años, hermanos, no fue un momento. Él era muchacho, había sido ungido, y a partir de ese momento le vinieron una cantidad de pruebas después que entró al palacio, y fueron años y años y años donde él estuvo soportando, triste, agotado, agobiado, temeroso, asustado, impotente. Él estaba espiritualmente tal vez en pruebas tras pruebas, desalentado, hermanos, pero oraba y oraba, porque ese es el secreto de David en todos los salmos, son salmos de oraciones. Oraba y entonces él dijo, el Señor también me sostiene, porque hubiera desfallecido. Él hubiera respondido en la carne. Si alguien me provoca, respondo en la carne y me defiendo. Pero van a ver ustedes que David nunca se defendió. David siempre decía, él es el ungido de Jehová. David siempre decía, ¿cómo puedo ir contra el ungido del Señor? Él prefería huir y escapar antes de defenderse. Inclusive las veces que tuvo oportunidad de matarlo ahí frente a frente, y estaba Saúl en una cueva haciendo sus necesidades, en otra oportunidad estaba durmiendo en la noche, David se acercó a su lado. Sus compañeros le dijeron, hoy el Señor ha entregado a Saúl en tus manos, mátalo y se terminará tu prueba de tantos años de sufrimiento. Pero David decía, no puedo tocar al ungido de Jehová. Él no estaba respetando al hombre como tal, él estaba respetando que la unción está sobre él. Mientras la unción esté sobre él, es Dios el que lo saca, no soy yo. Por lo tanto, cortó un pedazo de su vestidura en una oportunidad, y en la otra se llevó un objeto, y a la distancia más tarde le gritó diciendo, Saúl, mira tu vestido, y le faltaba una parte. Podía matarte, pero no lo hice, porque tú eres el ungido de Jehová. Y ahí estaba Saúl reconociendo, oh Saúl, eres más justo que yo, o David más bien, eres más justo que yo. Y le decía, perdón, hijo, yo estoy mal. Pero era bipolar, parece, porque cambiaba de repente. Él estaba endemoniado, hermano. Porque recuerden que el Señor se había apartado de él y venía otro espíritu de parte de Dios, había permitido que lo atormentaba, dice. Y él estaba en esa situación. Pero aún así, después de esas experiencias, continuaba persiguiendo a David. Y David, hermanos, simplemente se refugiaba en Dios y oraba de todo corazón, hermanos. ¿Sabe lo que decía David? Si usted va a leer los salmos, David decía, mis enemigos se han multiplicado, líbrame, oh Señor. Decía, fueron mis lágrimas el pan de cada día y noche, me siento abandonado y la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42. Él dijo también, cansado estoy de orar y mi garganta se ha enronquecido, ya desfallecido mis ojos buscando a Dios. Clamo a ti noche y día, Señor. El Salmo 69. Fueron muchas las veces, hermanos, que él tuvo que enfrentar las pruebas. Realmente lo hizo, pero nunca se dio. Él estuvo firme y avergonzado. Aunque así, pero se van a dar cuenta de dónde estaba la fortaleza de David. ¿Dónde? Hermanos, los salmos dicen que su fortaleza estaba en Dios, porque le gustaba orar. Y él decía, el Señor me sostiene. Siempre reconocía, como dice aquí, ¿verdad? Te envíe ayuda al santuario y desde Sión te sostenga. Lo decía con convicción, porque él había sido sostenido en las pruebas, en los momentos difíciles. Y le voy a decir algo, Dios siempre sostiene. No, hermano, ¿quién va a hacer algo por ti? Algunos piensan que las personas van a hacer algo por ellos, pero no van a hacerlo. Las personas son limitadas, no tienen nada para darte, excepto una palma en la espalda. Hermanos, aquí el único que puede hacer algo por ti es Dios. Y eso siempre se lo digo, es Dios. Pero para ello usted tiene que buscarle, tiene que creer, tiene que confiar, tiene que estar en su presencia. David era un hombre apasionado por la oración, hermanos. Buscaba intensamente al Señor. Y es que Dios lo había dirigido. Si David venció todas sus pruebas a manos de Saúl, hermanos, él venció porque Dios era su amparo, era su fortaleza. Y aun cuando él, hermanos, ni siquiera era un hombre virtuoso, él había cometido pecados, él había hecho también cosas malas, él había sufrido mucho por las pruebas personales, por los pecados que había cometido. Pero aún así, hermanos, Dios lo sostenía. Él nunca lo abandonó.
Podían decir que David era un adúltero. Sí, pero Dios nunca lo abandonó. Podían decir que David era un asesino que hizo matar al esposo de la mujer donde se había fijado. Pero aún así Dios no lo abandonaba, lo sostenía. Y uno se preguntará, ¿por qué Dios hace eso? Yo lo hubiera desechado. Si ha pecado, ha hecho tantas cosas, tal vez ya no sería mi amigo. Dios no es así. Dios dice, cometes un pecado, haces algo raro, haces algo malo. Lo que en realidad a Dios le ofende, le voy a decir, lo que en realidad a Dios le ofende es la soberbia, lo que tenía Saúl. Y era la soberbia de decir, ¿para qué voy a orar? Estoy mal con Dios, yo no necesito, yo puedo solo. Eso es lo que más le ofende a Dios. Ni siquiera es el adulterio, hermano. Ni siquiera es el asesinato. Porque después de sus pecados graves, lo que hizo David es doblar rodillas, ayunar, decir, perdóname, Señor. Y el Salmo 51 refleja todo el dolor que tenía y decía, perdóname, Señor, límpiame, lávame de mi maldad. En maldad he sido consumido, concebido. Desde que nací soy un pecador. Y él decía, Señor, no quites tu Santo Espíritu, te lo pido, te lo ruego. Y seguramente estaba llorando y llorando. Y el Señor lo perdonó y lo guardó, lo sostuvo en esos momentos difíciles, complicados. Dios lo sostuvo. Eso me muestra, hermanos, que no hay ningún pecado que pueda apartarte de Dios si realmente te arrepientes y le buscas de corazón. Lo que sí aparta es la soberbia, es la indiferencia. Eso le aborrece a Dios ese pecado, hermano. Cuando alguien minimiza su presencia, cuando alguien no da la importancia que tiene Dios en su vida, hermano, cuando alguien desecha a Dios de sus caminos, cuando alguien lo ofende, llevando una vida doble, eso es lo que a Dios le desagrada terriblemente, porque es como si fuera a burlarse del Señor, pero Dios no puede ser burlado, hermanos. O sea que nosotros no necesitamos creernos perfectos para agradar a Dios, lo que necesitamos es ser humildes para agradar a Dios. Y la humildad se ve en el sacrificio que haces, y Dios lo ve y te sostiene. Y te sostiene, aun cuando eso traiga consecuencias, porque un pecado siempre trae consecuencias, hermano. Pero aquí no importan las consecuencias, las voy a sufrir, dijo David, y David sufrió consecuencias hasta el día de su muerte. Tal vez sufrió por sus consecuencias, pero era mejor sufrir por las consecuencias que estar separado del Señor, porque también eran sus consecuencias, hermano, sus pecados. Así que pecar no es también decir, bueno, si peco voy a estar bien con el Señor, me voy a arrepentir. Claro, pero vas a sufrir las consecuencias. Esa también es la otra parte de la moneda, ¿verdad? Pero lo más impresionante de este hombre es que aprendió a buscar al Señor y Dios lo sostenía, hermanos. Ahora, yo creo que Dios también hace lo mismo con muchos, con todos. Cuando, hermanos, confiamos en Dios, buscamos a Dios, aun cuando te sientas tal vez débil en algunas áreas, aun te sientas no tan bien espiritualmente, aun cuando te sientas insuficiente, tal vez dices yo no puedo, no soy, no tengo, aun lo que pasa, hermanos, Dios todavía puede sostenerte. Pero recuerda la palabra del Señor, Él va a sostener a aquellos que le buscan, hermano, aquellos que están con Dios, ¿verdad? Buscándole de todo corazón en su santuario. Dice, te envía ayuda desde su santuario. Qué importante. Número 3, por favor, capítulo 20, versículo 3. Dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, ¿verdad? Dice el Señor, hermanos, no se olvida de ningún sacrificio. Eso también nos da seguridad, porque Él no olvida nada de lo que estás haciendo. Cuidado, pienses que Dios se va a olvidar. Tal vez, dice, tu papá se puede olvidar, tu mamá se puede olvidar, pero yo nunca me olvidaré de ti, dijo el Señor. Dios, hermano, no olvida nada. David lo sabía muy bien, ya que fue ungido como rey siendo un niño, un muchacho. Pero a pesar de los años, para que él sea rey, no tuvo que pasar todavía un tiempo, fue muy probado. Y es que todo lo que hizo, día tras día, mes tras mes, año tras año, todo estaba delante del Señor. Desde que era un muchacho, dice que tomaba su arpa y alababa a Dios. Fue lo que impresionó a Saúl, porque cuando lo vio tocar tan hermoso, dijo que venga al palacio y que toque para mí. Él decía, solo su tocar me hace sentir bien. Y como él estaba endemoniado y ahí sentía, ¿no?, seguramente unas jaquecas terribles, porque así actuaba el demonio en su mente. Le hacía doler la cabeza y tenía actitudes raras. Y entonces cuando escuchaba las canciones de David, hermano, se sentía tan bien y se sentía descansado, ¿verdad? Eso también es lo que hace la música, ¿verdad?, de Dios. La música cristiana o la música que alaba al Señor trae paz, trae descanso. Entonces miren ustedes, hermanos, a pesar de todo eso, Dios había estado mirando. Yo que le digo, Dios mira, hermano, todo lo que hacemos. Desde el momento cuando tú te conviertes, tú tienes como un cárdex. Y ahí está anotado todas las veces que oras, ayunas, lees, vienes al culto, buscas. No creas que el Señor se va a olvidar de ti. Él está allí, haciendo memoria de todos tus sacrificios, para aceptar todos tus holocaustos. Y eso tiene que ver, hermanos, con que si vienes un tiempo y nadie te ve y estás orando, Dios te ve. Si estás en tu casa clamando por las almas, hermanos, tal vez nadie te ve, ni siquiera el pastor te ve. Pero si Dios te ve, yo no necesito verte tampoco, porque la recompensa viene del Señor. Dios te ve. Algún momento que vienes a asear la casa del Señor y tal vez nadie te ve, es mejor, la recompensa viene del Señor. Cuando la recompensa viene de Dios, hermanos, Dios te honra en público lo que tú haces en secreto. Esa es la lógica del Señor. Así que nunca hagamos algo para que nos vean. Si nos ven, amén, pero procuren su mente hacer todo siempre para Dios, que sea su ofrenda al Señor. Que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas y se acuerde de todos tus holocaustos, los acepte el Señor. Y creo que David había hecho mucho, hermanos, porque el dulce cantor de Israel alababa al Señor de una manera especial que tocaba el corazón de Dios.
Es que alguien que se acerca a Dios, hermano, es más estrecho con Dios. Yo no creo que Dios haga acepción de personas, pero sí creo que los que están más cerca de Dios pueden recibir más de Dios. Porque las personas que se acercan al Señor, hermanos, ofrecen sacrificio, excelencia. Entonces, ¿qué hace el Señor? No se queda callado, también los bendice, hermanos. Es como ese padre que tenía 2 hijas y una de ellas cada vez le abrazaba al llegar del trabajo, lo besaba a su papá y de repente se iba. En cambio la otra no, le miraba de lejos y simplemente le decía hola papi. Y así pasaron los años. Y un día la que estaba lejos dijo, papá, creo que tú amas a mi hermana más que a mí, porque todas las veces que llega le abrazas y le das un beso. Y el padre le dijo, yo amo a las dos por igual, yo no hago acepción de personas. Cierto, les amo por igual, solo un padre sabe esto. Pero también dice, pero ella se acerca a mí y me abraza, yo no puedo rechazarla. Si tú vendrías también, recibirías también un abrazo y un beso. Pero si tu hermana lo hace, es porque ella siente, entonces hay mayor estrechez, mayor cercanía. Eso es lo que pasa con el Señor, hermano. Las personas que se acercan al Señor, le buscan, les gusta orar, buscan en las mañanas al Señor, en las oraciones vienen a buscar a Dios. De repente se animan, se esfuerzan por congregarse, por darle lo mejor, por ofrecerle lo mejor. Ofrecen sus ofrendas al Señor, no es a la iglesia, es al Señor. Ofrecen su servicio al Señor. Hermano, cuando lo haces para Dios, Dios lo recibe. Tienes que saber eso. Dios lo recibe y Él no olvida. Eso dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos 6:10. Dice que Dios no olvida, nunca va a olvidar lo que estás haciendo en favor de Él y en favor de sus santos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo. Mire, Dios no es injusto. Podría decirse que Él es como un jefe. Y Él es el jefe en realidad. Él es el dueño de la obra. Y el Señor no es injusto para olvidar tu trabajo, tu servicio de amor. Cuando dice de amor, está hablando de desprendimiento, de ofrecer al Señor. Dice que habéis mostrado hacia quiénes, hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Mire cómo se manifiesta el amor trabajando en la obra de Dios, por amor a su nombre y amor a sus santos, y sirviéndoles aún. Dice que Dios no es injusto. Tú quieres trabajar con Dios, haz las cosas para Dios. Porque si haces las cosas para los hombres, lo vas a hacer mal. Inclusive cuando alguien piensa que está haciendo para el pastor, lo hace mal, ¿no? Como sea, lo hace ese servicio, ese trabajo. Bueno, ¿qué se cree el pastor? A veces uno dice, no, lo voy a así. No es para mí. Hay personas que tienen que entender, si quieres hacer algo para mí, tienes que venir a mi casa y ayudarme en mi casa, a barrer, a planchar. Bueno, gracias hermano, te voy a abrazar, te voy a besar la mano, hermano. Y tal vez te voy a decir, te invito a un almuerzo, una cena, no sé. Gracias por ayudarme, hermano. Yo te voy a agradecer. Cuando haces algo para aquí, no es pues para mí. ¿Cuántos entienden eso, hermano? ¿No? Todavía algunos piensan, para el pastor ahí, ¿verdad? Ese ujier medio raro. Ese cantor, esa corista, no, ¿cómo así tocan? ¿Cómo para el pastor? No hay que dar. Cuando escuchan la palabra, me voy a dormir, dice. Y uno, te estás cerrando al Señor, hermano, tengo que decirte eso. No es a mí. Yo soy simplemente un portavoz, creo que soy bíblico. Te estoy explicando verso por verso la palabra del Señor. Pero como no importa, no me importa. Bueno, no es al pastor, es al Señor. ¿Amén? Nadie dice amén. Así es, hermano, duelen las verdades, pero es al Señor. Así que si te vas a parar de ujier, tienes que hacerlo bien. Si no, no estás sirviendo al Señor. Si vas a tocar, tienes que hacerlo bien. Si vas a cantar, tienes que hacerlo bien. No es para mí. Pero a estos que sirven, no se les olvide. Todo lo que haces, hazlo como para el Señor y no como para los hombres, y de Dios recibirás recompensa. Eso dice la Biblia. Tampoco es para tu líder, ¿no? Alguno piensa, ay, mi líder de ujieres caído del catres. No le voy a hacer caso, me voy a faltar, voy a ir. Hermano, ¿a quién? ¿Lo está haciendo para el líder? No, hermano, está haciendo para Dios. Ay, no va a venir mi líder, me voy a camuflar. Dios está mirando desde arriba, dice, este no cree en mí, ¿verdad? No está el líder de alabanza, entonces, hoy día no voy a tocar tan bien, no voy a cantar, hoy día no, el pastor no ha venido, cantemos como sea. No nos va a controlar. Hermano, tu servicio es para Dios, hermano, para Dios. Haga memoria al Señor de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hermano, el Señor está aquí. Tienes que confiar, dice la Biblia, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo, dice el Señor. Esa es la idea, queridos hermanos. Entonces Dios no olvida nada de lo que haces desde que empiezas. Yo quiero enfocarte, hermano, bien. Quiero que recibas recompensa. No te lo va a dar la gente, te lo va a dar el Señor. Él te va a dar la recompensa. Cree y confía. No pongas tus ojos, hermano, en las personas. Pon tus ojos en el Señor. Y si el Señor quiere usarte, déjate usar. Si el Señor quiere usarte para predicar personas, anda, predica la palabra. Si el Señor quiere usarte en algún ministerio, entonces di, heme aquí estoy. Quiero servir a Dios. Este es el tiempo que tengo. En ese tiempo quiero servir a Dios. Hermano, Dios no va a olvidar nada de lo que estás haciendo. Y antes de que el Señor venga, cuidado que un día te presentes al Señor diciendo, Señor, no hice nada para ti. La verdad, no hice nada. Imagínese eso.
Pero qué lindo es predicar, Señor, he estado en este ministerio, he sido fiel, he estado esforzándome, tú lo sabes, bien, bien, buen siervo, buena sierva, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Lindo recibir esas palabras, porque lo hiciste toda la vida para Él. Pero me han hecho renegar, sí, los líderes, los hermanos, todos nos hacen renegar, sí, pero no es razón, la gente no nos ha llamado. Es Dios que nos ha llamado. No importa, mi líder me hace renegar ahí, me pone mal. Bueno, al final tu líder te pone mal, pero si tu líder no satisface tus expectativas, tú tienes mayores expectativas en el Señor y puedes ser fiel a Dios en el trabajo que Él te ha dado, porque es reducido, hermano. Tampoco es mucho, ¿no? Una vez un músico estaba protestando, pero ¿cómo? Tú si tocas media hora, hermano, en cada culto, ¿cuál es el problema? De eso tienes más, es una media hora. Tal vez estás en el celular 2 horas, a ver, ponte a pensar. Sí, de verdad, más tiempo paso en el celular. El servicio es pequeño, pero de eso te recompensará el Señor. 6 días estás laburando fuerte, esforzándote para alguien que tal vez te va a dar un sueldo, pero no más. Por un tiempo en el Señor, Dios te va a dar la vida eterna y su bendición en la tierra. Por un tiempo donde tú le sirvas, lo que sea, desde el aseo, Señor, para ti. Qué lindo, ¿verdad? Las personas que hacían vienen contentas, para mi Señor. Una vez más vinieron los jueves, quiero hacer la casita del Señor, se puso ahí, ¿no? Feliz, ponga música, pastor, me dijo. Amén, le dije, se lo puse música. Y empezó ahí cantando, alabando al Señor, yendo a echar agua, todo. Yo dije, su amor, qué lindo era el Señor. Amén, un amén. Pero esa es voluntad, hermano. Pero Dios no va a olvidar nada de lo que haces para Él. Ese es un principio que nos da seguridad. Amén. Aquí dice, ¿verdad? Acepte tus holocaustos. Hermanos, la traducción en la Biblia dice, la nueva traducción, mire con agrado tus ofrendas, dice, ¿verdad? Es decir, cuando Él acepta un holocausto, cuando Él acepta algo que le ofreces, lo mira con agrado. Eso está diciendo, ¿verdad? Por eso, para ser aceptado hay que hacerlo con la mejor actitud. Y es la mejor actitud la de Abel. Dice la Biblia que ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Dios lo aceptó. ¿Y por qué rechazó la de Caín? No la aceptó. Es cuando Dios acepta. Cuando uno, hermanos, ofrece al Señor de todo corazón con excelencia. La excelencia es la diferencia. Es la excelencia. Pero la excelencia de Abel fue su tiempo, su esfuerzo, su trabajo. Entonces me he dado cuenta que ese tipo de ofrendas el Señor recibe. Entonces todo lo que vas a hacer, al parecer, tiene que ser con esfuerzo, con sacrificio. No es cómodamente. Tiene que haber sacrificio. Hay personas que dicen, yo vengo desde muy lejos, hay mucho sacrificio. Sí, estás haciendo un sacrificio, pero mire, yo vengo desde muy lejos y de verdad gasto gasolina, zapatos, suela, no sé, pero así gasto. Está bien, Dios lo va a aceptar si tú no te quejas, hermano. Porque hay algunos que hacen el sacrificio y al quejarse borran todo eso. ¿Lo entiende? Ya no sirve. Porque uno ha venido, es que yo desde lejos, es que no tenía, y por qué esto, que el otro, ya. Está bien, ¿qué es lo que desea esa persona? Tal vez, ya hermanito, ven un abracito, hermana, no te has esforzado, pues qué bien, felicidad, ya tuviste tu recompensa. El Señor no te recompensa. ¿Sí? Porque eso dice la palabra, ya tuviste tu recompensa. Alguien te aplaude, felicidades, qué bien, te has esforzado. Bien, ahora sí me siento bien, es que yo vengo de lejos, tengo mucho trabajo, mucho sacrificio, estoy bien, bien, felicidades, bien, bien, hermano, adelante, tú eres un ejemplo de vida, eres lo mejor de lo mejor, realmente mereces un regalo por eso. Ya tuviste tu recompensa, dice el Señor. Por eso cuando uno se esfuerza, ¿acaso uno dice que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda? Cualquier esfuerzo que hagas, para mi Señor. Me he esforzado, se ha roto mi zapato, tal vez mi pantalón, no sé, un perro me ha mordido. He tratado de venir a la casa de Dios, no sé, he estado haciendo, me ha pasado cosas esta mañana. Si le contara, bueno, ¿para qué voy a contar? Mejor mutis, hermano. ¿Verdad? Todo así lo hice. Amén. ¿Verdad? Y he venido, no, a quejarme, pastor, ese perro, mira mi pantalón. Ya yo te voy a dar mi pantalón, hermano. Ahí está tu recompensa, dice el Señor. No, hermano. ¿Verdad? Modo, ya, gloria a Dios. Estoy aquí, listo para servir a mi Señor. Cuando alguien viene así, pero tantas cosas le ha pasado. Pero se ha esforzado. ¿Acaso Dios no va a aceptar eso? Aquí lo que tienes que lograr es que Él acepte tu sacrificio. Y lo va a aceptar cuando iguales al sacrificio de Abel. ¿Verdad? ¿Por qué fue más excelente el de Abel? Usted ya sabe. Porque decidió dar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Un corderito de 1 año, un corderito tiernito, un corderito gordo, dice, y primogénito. Eso decidió dar al Señor. Pero para que eso se cumpla, detrás de eso estaba todo un sacrificio, porque Él tenía que ir a buscar a ese corderito de todas sus ovejas, tocándolas. ¿Quién es el más gordo? Un sacrificio de semanas. Y luego, de repente, buscar al primogénito. Y lo mejor, ¿acaso la selección es cosa de un momento? Él seguro transpiró en el sol, tomó agua, volvió a trabajar y otra vez empezó la selección. Seguro tenía, por decir, 1000 ovejas, ya que Abel era el cuarto de la población mundial. Seleccionar las 500, después las 100, después las 50, después las 30, las 20, las 10 y al final dice la Biblia que lo mejor de todo su rebaño lo ofreció. Esta es para el Señor. Tal vez transpiró, hermano, ¿verdad? Ya, esta es para el Señor. Mañana se lo la ofrenda. Gloria a Dios, lo voy a llevar. Y hermanos, ahí creo que lo que hizo Caín fue, mañana es la ofrenda, pero como va a ser en la tarde, voy a llevar algo a mediodía. Bueno,
Llegó al día siguiente. Desde el principio, a ver, estaba haciendo mi ofrenda para el Señor. Ya está contando las horas, ya viene lo mejor para mi Señor. ¿Sabe? Entonces, el valor de una ofrenda está en el corazón. No está en el valor. Está en quién le da el valor. Por ejemplo, a este culto, tú le das el valor que merece. Si tú le das el valor, Dios lo va a aceptar. Pero si tú no le das el valor, como que medio raro, voy a ver, depende. No, pues directamente ya no lo recibe. Es como Caín. Bueno, ya es las 6, digamos, de la tarde, hay que ofrecer un sacrificio, o a las 3 será. Bueno, vamos a recoger algunas frutas por ahí. Tampoco eran frutas podridas, como alguien dijo, ¿no? Lo peor le dio al Señor. No creo, hermano. No creo que le haya dado lo peor. Ya sería mala intención. Él estaba esperando que el Señor lo apruebe. Tomó algunas frutas, por ahí las que había cosechado, tomó todo eso, lo voy a llevar al Señor como cualquiera, y lo puso ahí. Y cuando también Abel puso su ofrenda, Dios miró con agrado la ofrenda a Abel y a su ofrenda, dice. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces quiere decir que Dios consumó el sacrificio de Abel. Y Caín esperando, ¿cuándo va a consumar el mío? ¿Y cuándo? Bueno, ya pasó el tiempo. Me voy a quedar un rato a ver si consuma mi sacrificio. Tal vez está ocupado el Señor. No, hermano, Dios no está ocupado. Simplemente no quiere. No voy a quedarme un rato. Abel dijo, estaré yendo, me adelanto a la casa. Está bien, sí, nos vemos. Ahí estaba Caín. ¿Y qué pasó con...? ¿Por qué? Ahí fue donde pensó, hermano. ¿Y por qué la de Abel y la mía no? ¿Qué tiene Dios? ¿Por qué me odia? Ahí salen los pensamientos, hermano. Ahí es el laboratorio del diablo eso. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué injusto es Dios? Palabras demoníacas. ¿Qué injusto es Dios? ¿Cómo va a consumar ese sacrificio de él y el mío no? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me odia tanto? Tal vez lo privilegia a él. Él es el privilegiado, yo no debo ser el privilegiado. Ay, qué pena, ya pasaron horas. No, seguramente votó sus... ¿Para qué dar a Dios nada? Recién salió su corazón. Lo votó, se fue, enojado, molesto. Como Nabucodonosor dice que cambió su cara, ¿no? Le mudó su rostro, dice. Por eso tanto estaba así. Yo creo que estaba así. Resentido, como alguien defraudado. Dios le dice, ¿por qué has puesto tu cara así? Dios le dice, ¿acaso si no hicieres bien, recibirías también bien? Porque hiciste mal, le está pasando todo esto. ¡Cuidado! En la puerta está algo que te va a destruir, pero tú puedes evitarlo. Se fue Dios, hermano. Y él estuvo... Y después, hermano, imagínense, esa actitud se liga el espíritu de enojo con el espíritu de hipocresía. Después, Abel, felicidades, te dio el sacrificio. Felicidades, Abel, Dios te bendiga. Yo te apoyo. Sí, te invito al campo a celebrar. Vamos, ¿qué te parece? Lo invitó, hermano. Pero ¿qué había aquí adentro? Lo voy a matar. Y claro, Abel, inocencio, hermano. A veces las ovejitas son inocencias, ¿no? ¿En serio? Gracias, hermanito. Muchas gracias. Tampoco hay que ser inocencios, hermano. Cuídese, amén. Cuídese. Dios le dé discernimiento, hermano. Cuando uno está con el Señor, te da discernimiento. Cuídese, hermano. Ya, hermano, está bien, vamos. Claro, Abel pecó por, no sé, hermano, inocencio. Ya, está bien, vamos. Fueron los dos juntos ahí. ¿Dónde me llevas? Sí, allá tengo algo para ti, una sorpresa. ¿Dónde? Vamos. Mira allá, ve. ¿Qué cosa? ¿No? Y dice que ahí sacó, hermano, una piedra. Y entonces le dio en la cabeza, hermano. Hirió a su hermano, la sangre chorreó, como que rompió su cráneo, no sé, chorreó la sangre, hermano. No podía creer lo que estaba pasando, la primera muerte en el mundo, no se conocía muerte así. Y entonces se cayó su hermano, su sangre se derramó y Caín se fue, hermano, como diciendo, ahora sí estoy bien. Se sació, hermano, y se fue. Y Dios volvió a hablarle, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo, hermano? Malcriado. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? A Dios le dijo eso. Yo no, es como decirle, pues búscalo tú. Imagínense, hermano, ese espíritu, dice la Biblia, el espíritu de Caín, era el espíritu del maligno, era el diablo, ¿verdad? Se portó mal. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama justicia. Y le dijo, ahora maldito, tú lo maldijo, hermano. Le puso un sello en la frente, lo maldijo. Y él dijo, ay, grande es mi castigo, cualquiera que me mate. Él quería que lo maten. No, a veces uno piensa que me maten para que termine mi castigo, mi aflicción. Nada, Señor, cualquiera que mate a Caín 7 veces será maldito, dijo. O sea que lo condenó maldito por toda la vida, hermano, que ni siquiera la muerte podía ser un remedio. Meterse en esos terrenos este siglo, hermano. Es mejor ofrecer al Señor lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor venirse temprano. Amén, voy a buscar a mi Señor, voy a alabar a mi Señor, voy a hacer algo para Él. Gloria a Dios, he terminado. Amén. Gloria a Dios, vámonos a casita, hemos servido a nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a hacer todo para nuestro Dios y esperemos que Él lo acepte. Porque creemos o no creemos, hermano. Ahí piense. ¿Creemos o no creemos? Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo, dice. Y esa es otra parte que nos da seguridad. Te dé conforme al deseo de tu corazón.
David una vez escribió en el Salmo 37, versículo 1 adelante, hermanos, deleítate a sí mismo en Jehová y considera las peticiones de tu corazón. Tú tienes que saber que Dios, hermanos, concede peticiones en el momento que tú decides deleitarte en Él, esperar en Él, confiar en Él, dejar que Él haga, guardar silencio y esperar, sin moverse, sin enojarse, sin malestar. No, hermano, dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. No, tú confía en Dios, no tengas envidia de los otros que tienen tantas cosas, pero dice, en maldad tú confía en Dios, dice, espera en Él, Él hará. Hermano, entonces una actitud donde Dios va a responder las peticiones del corazón es cuando tú confíes en Dios. Y es que David también recibió esto, y él lo dice acá, te dé conforme al deseo de tu corazón, cumpla todo su consejo, porque David sabía que todos los sueños que él se había digamos, hecho, se habían hecho realidad, porque David soñaba, y él solo adoraba, buscaba a Dios, confiaba en Dios, y él soñó que un día sería rey, sí, porque fue ungido por rey, pero nunca pasaba eso, ¿no? Es como alguien que le da una palabra de esperanza y al final no llega. Vas a ser rey, le dijo el profeta, pero ¿cuántos años pasaron, hermano? Años. Todavía había persecución. Tal vez él dijo, nunca voy a ser rey así, pero él guardaba esa esperanza, sus sueños. Él va a conceder ese deseo de mi corazón. Un día estaré en el trono, un día pasará algo, ¿verdad? Sueños, un día voy a tener victorias, venceré a ese gigante Goliat, un día venceré a mis enemigos, un día estaré sentado en ese trono. Y se va a dar cuenta, queridos hermanos, que no fue fácil, porque ni el pueblo de Israel lo quería. Todavía 7 años, después de vencer 7 años, solamente fue rey de Judá. Y ahí se quedó sentado, porque todo Israel no lo quería, 10 tribus no lo querían. Y después de 7 años, recién el pueblo reacciona y lo hace rey de todo Israel. Realmente fue muy probado este hombre, hermano. Pero van a ver ustedes que al final Dios cumplió todos sus sueños y sus deseos, hermano. ¿Cuáles son tus deseos, tus sueños, planes? Entrégaselos al Señor, hermanos. Dios lo hará. Guarda silencio, deleítate en el Señor. Dios lo hará. No importan los años, vendrá. No sé si tiene que ver tus sueños con tu trabajo, sueños con tu esposa, tus hijos, tu ministerio, tu casa, tal vez tus ingresos. Dios te va a dar conforme al deseo de tu corazón, si realmente es la voluntad del Señor. Porque todo lo que Dios te va a dar va a ser bueno. Y Dios va a mostrarte que su voluntad es mejor, hermano, porque te va a ir bien. Él te dé conforme al deseo de tu corazón. Dice versículo 5, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y ahí está lo último, ¿verdad? Que hay que subrayar. Conceda al Señor todas tus peticiones. No hay nada que Dios no pueda cumplir. Dios puede cumplir todas tus peticiones si oras sin fallar. El secreto es la oración, la persistencia, la sinceridad, la dependencia de Dios. Ese es el propósito. Hermanos, David no era perfecto, pero oraba constantemente. David era un hombre común y corriente, pero tenía su fortaleza en Dios. El Salmo 132, versículo 1, adelante, dice así: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el techo de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, dice, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, digamos, entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. David tenía un sueño, pero que no se cumplió. Dios lo había cumplido todos sus sueños, ¿verdad? Fue rey, de repente tuvo poder, autoridad, había paz en su reinado, estaba bien, hermano. Pero había una cosa que él soñaba y que no se cumplió, y era la construcción del templo. Él había decidido, tengo que hacer casa a mi Señor. Tiene que haber un lugar donde sea el estrado de sus pies. Ese lugar yo se lo voy a construir porque amo al Señor. Y reunió todos los materiales y las riquezas, estaban listas. Y cuando dice, vamos a empezar la construcción, ahí, hermanos, comienza Dios a hablarle y le dice, tú no vas a construir el templo, porque en este periodo se ha derramado mucha sangre. El que va a construir va a ser tu hijo. Y David, hermanos, imagínense, tampoco dice, pero es mi sueño, tú cumples los sueños. La palabra de Dios dice que tú cumples los sueños. Hermano, David dijo, amén, Señor. Mire, ¿cómo no? Dios prueba su corazón y él acepta. Señor, amén, mi hijo lo construirá, pero yo no. Al final, Señor, todo lo he preparado para tal cosa. Y si no es tu voluntad, también hay que estar entendiendo, hermanos, que la voluntad de Dios viene y es buena. Pero también hay cosas que no es la voluntad de Dios. Pero uno desea. Yo deseo y lo deseo. Pero tampoco vamos a ser tercos para decir, y deseo, y aunque Dios no lo quiera, igual lo voy a hacer, ¿verdad? Ya ese es el espíritu de Balaam. Dios le dijo, no vayas. De repente, él dijo, no voy a ir, Señor, déjame ir. Ya anda, le dijo. Porque ¿para qué te voy a decir no si vas a seguir? Si te digo no vayas, vas a volver, quiero ir. No vayas, vas a volver, quiero ir. Dios baja su voluntad permisiva de su voluntad perfecta. Y la voluntad permisiva es anda, pero no te va a ir bien. Así que estás yendo en tu voluntad, no en la mía. Claro, pero era el amor al dinero. Está bien, Señor, voy a ir. Y fue feliz, hermano. ¿Cómo terminó Balaam? Lamentablemente Balaam terminó dejando el ministerio, porque ya no fue profeta, enseñando a poner tropiezo a los de Balac para que pecaran contra Dios. Y cuando tuvo las riquezas, estaba feliz, porque seguramente ya tenía riquezas y una porción de tierra. Dice que una lanza es como una bala perdida, ¿no? Una lanza que en una guerra estaba así, se lanzó ahí al vacío. Y dice que llegó justo a Balán, hermano.
¿verdad? Y que fue dirigido por el Señor esa lanza porque era como una bala perdida que uno lanza así, ¡pum!, ¿verdad? Y esa bala cae y alguien por allí, ¡pum!, ¿verdad? Y lo mata. Pero en este caso fue una lanza y entonces lo atravesó. Él estaba ahí corriendo, ¡pram!, lo atravesó ahí. Y ahí terminó sus días. Eso también me muestra de que cuando Dios dice no, Señor, voy a construir el templo, no, lo va a hacer tu hijo. Amén, Señor. Ya está todo listo. Y por eso lo encargó. Salomón, a mí no me permitió construir el Señor el templo. Tú lo vas a hacer, hijo, así que construye en el nombre del Señor. Hazlo bien, hijo. Y Dios te honrará. Por eso Salomón hizo un templo en 7 años, hermano. Hermoso templo, con cosas, detalles increíbles. Hasta que al final, el mejor de los templos, hermano. Todo estaba viendo qué hermosísimo este templo. Y todos alababan a Dios por eso. Pero qué lindo, ¿verdad? Es entender que David se sometía a la voluntad también del Señor. Pues hay que orar mucho al Señor, hermanos. Bien, volvamos al Salmo 20 y termino con el 7, 8 y 9 y con esto oramos, hermanos. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y esta es la garantía de la confianza en Dios, hermanos. Porque puede ser que muchos confíen en sus caballos, pueden ser que muchos confíen en sus carros, pero dice que nosotros confiamos en el nombre del Señor, hermano. Y los que confían en carros y en caballos, dice que flaquean y caen, como diciendo, no van a salir adelante. Pero dice que nosotros sí, porque nos levantamos y estamos de pie. Porque aunque, hermanos, nosotros tengamos pruebas, siempre estaremos de pie, porque Dios nos sostiene, Dios nos defiende, Dios nos guarda, Dios escucha nuestras oraciones, nuestras ofrendas están delante de Él, presentes. Mire, estamos siempre de pie, nunca vamos a caer si hacemos esto. Pero hay otros que sí, los que no confiaron, dice que flaquean y caen, tarde o temprano, con los años, con el tiempo uno termina como que desanimándose, descuidándose y se termina postrando en el camino, siempre pasa. Pero yo espero que usted sea uno de los que llegue hasta el final, confiando en Dios. Si usted tiene su seguridad en Dios, su confianza, nunca va a ir atrás, siempre va a ir adelante. Y dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que la meta es el cielo. Queridos hermanos, con eso vamos a terminar este Salmo 20. Por favor, póngase de pie, vamos a orar.